Esta segunda cápsula sobre los actos de investigación, sobre esta petición de actos de investigación, quiero que atiendan a un gran problema. Cuando ustedes piden que se reciban testigos, documentos, videos, información, lugares, el Ministerio Público tiende a rechazarlos o a postergarlos. ¿Por qué? Porque no hay teoría del caso. Por favor, les suplico que antes que todo dense cuenta de la importancia de la teoría del caso. ¿Qué significa? Si la persona dice que el imputado fue quien estuvo en el lugar de los hechos y le hizo esto, que el imputado participó, que si el imputado robó, chocó, todo lo que ustedes quieran, todo lo que... Siempre va a haber muchas versiones, pero solamente única, una real y única. Porque no estamos en los multiversos que puede haber varios, no, es una sola verdad. El agraviado siempre va a decir su versión. Puede ser cierta, sí. Puede ser falsa, también. Puede incriminar el Ministerio Público, desafortunadamente, lo hemos visto, sí. Pueden sembrar pruebas, cambiar pruebas, todo lo que quieran, sí. Puede haber varias versiones, la del agraviado, la del ministerio, que casi siempre las conjuntan y eso está mal. Puede haber una versión de un imputado, de 2 o 3 detenidos en un caso. Cada quien da una versión. No, debe de ser la real. Tomando en cuenta la versión real, si el imputado nos dice pasó de esta manera, esa es la que debemos de tomar en cuenta. Y la teoría del caso lo debemos de hacer desde que él contesta la denuncia. Yo recomiendo de manera escrita que él pueda decir pasó esto desde este momento en circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión, acomodar lo fáctico, lo jurídico, lo probatorio. ¿Para qué? Para que una vez de que esta persona diga un ejemplo, oye, es que los policías me detuvieron porque me encontraron junto al cadáver. Sí, pero yo en realidad, yo traté de pedir auxilio, estaba tratando de auxiliarlo, yo no lo maté y los policías dicen que estaban junto a mí, que me encontraron. Oye, bueno, sí es cierto, pero la versión del ministerio será que él es quien lo mató, que él fue quien estuvo ahí por una lógica formal. Pero sin en cambio, siempre vean la teoría del caso en un antes, durante y después. En un antes, para ver qué estaba haciendo antes, la lógica de qué lo llevó a ese lugar, qué estaba haciendo, la lógica del después, yo me comuniqué, iba hacia tal lado, es más, mandé un mensaje, encontré una persona, llamé a la asistencia médica, todo este conjunto hay que hacerlo notar. Si ustedes hacen una teoría del caso, por ejemplo, él no estaba ahí. Ah, bueno, primero, al estar la de contestación de la denuncia o su propia declaración, yo estaba en otro lado, ahí es donde encontramos cómo poder presentar y solicitar estos datos. Él dice que estuvo en otro lado. Gracias a su versión, ahora sí, voy a poder decir los videos de tal lado, los testigos que estuvieron antes, durante o después. El 335 en su última parte dice sobre lo que versarán estos testimonios. Bueno, es un antes de cometer el hecho relativo a esto, durante el hecho, después del hecho, sobre la falta de culpabilidad, sobre la falta de dolo, sobre algunas circunstancias de tiempo, modo, lugar. Esto es un poco complicado, no imposible, pero repito, para establecer un ejemplo, para poder pedir estos datos de prueba, siempre establezcan primero una teoría del caso, porque ahí llevará la lógica. Si nos damos cuenta, el 129 y el 216 nos dice aquellos que son pertinentes o conducentes útiles. Su señoría, Ministerio Público, es pertinente este dato porque pertenece a mi teoría del caso, no a la del Ministerio. Es conducente porque la conducencia es la relevancia probatoria. Porque es importante que se reciba el video, porque es importante que tengamos esa documental, porque es importante que tengamos esa factura, porque es importante escuchar a fulanito de tal para demostrar mi teoría del caso, para demostrar la excluyente de responsabilidad. ¿Por qué? Porque fue una legítima defensa, porque se trató de un consentimiento presunto, porque se trató de un error de prohibición, porque se trató de una inexigibilidad de otra conducta. Todo esto, desde luego, es teorías penales, pero sin teoría del caso
nunca van a acordarles estas pruebas porque no saben a qué quieren. Ellos creen que sus pruebas no se acomodan a su teoría, a su verdad de ellos, por eso se las rechazan. Y los jueces, con toda razón, ellos pueden desde luego calificarlo. ¿Por qué? Porque no somos claros. Establezcan una teoría del caso sobre pertinencia, conducencia, que es relevancia probatoria, la utilidad, que es tan importante, para qué la quiero, su legalidad y solicitud, cómo se va a presentar, a ofrecer, admitir, desahogar, todo lo que ya conlleva un ejercicio de interrogatorios y todo esto, pero les suplico establezcan teoría del caso para que ya ahora sí el ministerio diga, bueno, pues es para su teoría, es para demostrar que no estuvo ahí, es para demostrar que no le pegó, es para demostrar, pero lo que ellos dicen, no mi teoría, no la mía, no la del ministerio, no la del agraviado, es una segunda teoría de ellos, y ahí vamos a encontrar en esa base de mi caso la pertinencia, la conducencia. El ministerio no puede evitar recibirlos. El 129 dice que se deben de recibir estas pruebas tanto de cargo como de descargo. Pero repito, háganlo siempre con una teoría del caso para solicitarlos. Veremos otras cápsulas pequeñas para que no sean tan grandes sobre esta petición de actos de investigación.